Bueno, aquí estamos, más puntuales que nunca, en otro lunes de compartiendo palabras. ¿Sí? Muy contento. Yo no sé si ustedes, al que después me sigue, no sé, digo, ¿no? Por ahí algunos se conecta en vivo, qué sé yo. Yo espero toda la semana este momento. Vengo reflexionando, sigo leyendo algunos comentarios que ustedes mandan. Digo, ¿no? Y es nuestro cuarto programa. Me parece que también la pasión con la que nos armamos, comentamos estas cuestiones, hacen de que justamente esto sea una realidad, ¿no? Y que podamos esperar con muchas ganas este compartir, podamos esperar con muchas ganas poder conectarnos con ustedes y desde ahí poder construir también, ¿no? Porque me parece que justamente, ¿no? Lo que estamos tratando de hacer es de construir un espacio, un tiempo con tantas actividades que vamos promoviendo, incluso capaz que alguno de ustedes siguió alguna de todas las que ya hemos publicado o hemos hecho en vivo, y la realidad es que lo que nosotros buscamos justamente es poder generar espacios para poder promover la alegría y la buena noticia del Evangelio de Jesús, ¿no? Y me parece que en esa línea tranquilamente todos nos podemos ir moviendo o podemos ir interactuando. Mientras esperamos que algunos más se vayan sumando, les cuento que hoy vamos a estar con la segunda carta de Pedro, la vamos a estar terminando, no porque la haya hecho completa, no tendría tiempo de leer todas las cartas y me gustaría ir haciendo un repaso. Incluso alguno de ustedes ha ido sugiriendo, ¿no? Me ha ido sugiriendo y me parece oportuno que por ahí lo puedas hacer y me lo puedas sugerir si querés firmando acá abajo, decir a mí me gustaría, porque hoy cambiamos, ¿no? Hoy va a ser, como te dije, el segundo libro la segunda carta de Pedro, voy a tomar estas cuestiones y vos por ahí podés decir, che, ¿sabés qué? Me gustaría que la semana que viene vos estuvieras con tal o cual libro y ¿por qué no? Te lo voy a tomar. Mientras no me salgas con alguno muy difícil. Si el libro es muy difícil, de comprensión difusa, se lo vamos a mandar a Andrés Castillo, ¿sí? Que es el especialista en historias de Biblias, el otro fundador de Renova. Pero hablando en serio, me parece que es un buen momento para poder seguir profundizando y esto, ¿no? Pero además, como siempre lo hago, que el otro día también ya te lo había mostrado, también traje otra palabra, una referencia concreta a la palabra de Dios, a una referencia bíblica que también te la voy a compartir en este lunes de Compartiendo Palabra. Si te estás sumando por primera vez, el momento es ahora de traer tu Biblia, si es que hay una Biblia ahí en tu casa. El momento es ahora de poder también conseguir un cuadernito o algo y poder desde ahí construirlo. Y me parece que desde ahí vamos a ir construyendo, ¿no? Me parece que desde ahí vamos a ir creciendo, seguro hasta que dure la pandemia. Y si Dios nos ayuda, ¿quién te dice que después también podemos seguir haciéndolo, ¿no? Digamos, esa es una realidad muy, muy linda y me parece que está bueno. Eh, Vamos a ir directamente a un momentito de oración. También, como te digo, algunos de ustedes que nos siguen mirando me hacen algunas sugerencias y está bueno por ahí empezar juntos pidiendo al Espíritu Santo que nos pueda ayudar, que nos pueda acompañar. Bienvenida Agustina, ahí que me saluda. No sé si estuviste en algún encuentro anterior. Liliana sí sé que estuvo. Sergio no estaba tanto en los anteriores, que también firma. Eh, y me parece que desde ahí poder de vuelta, ¿no? Rezando un ratito, pidiendo al Espíritu Santo que nos anime, poder agarrar muy muy fuerte estas palabras que les voy a compartir hoy, que son dos versos bíblicos, dos textos bíblicos, y poder compartir, ¿no? Me parece que estos espacios virtuales que la pandemia nos permiten tener, generan esto, ¿no? Un compartir entre vos y yo en este caso, pero cualquiera de ustedes también que vaya firmando, que ahí mismo lo voy a ir comentando, te voy a ir diciendo que quiero que hoy me viene un poquito más interactivo, algunas cuestiones que quiero que vayas firmando, ¿sí? Bueno, vamos a hacer una oración. Nos vamos a poner en presencia de Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primero doy gracias a Dios por este día, por esta jornada que podemos compartir, por este lunes. Doy gracias a Dios por tu vida, estás viendo y que por ahí lo haces después en otro lugar. Yo creo que juntos podemos generar ese espacio de comunión. Quiero bendecir al Padre del Cielo por tu vida, por la mía, clamando por tu familia y esperando que vos lo hagas por la mía. En este tiempo, Jesús, queremos poner nuestra mirada en vos. Si nos sentimos tristes o desanimados, queremos mucho más que nunca confiar en vos, en tu providencia, en tu amor, para así poder de verdad poder compartir con los demás lo que primero vos nos regalas a nosotros. Danos una gracia, un regalo del cielo,
de manera sobrenatural para poder entender mejor tu palabra, para poder atesorar de corazón y que así sea de tanta bendición para los demás. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, ¿sí? Si hay una de las chicas pone que es por segunda vez que se suma, es pónganme de dónde son, ¿sí? Si para los de Renova no los quiero, no firmen los de Renova, ya sé de dónde son. Pero si no te conozco, Anabel, Agustina o cualquier otro que se vaya sumando, directamente, además de si quiere puede compartir esto para que cualquiera lo pueda ver por su Facebook, pónganme de dónde son, de qué ciudad o de qué provincia o de qué país, ¿no? Si no son de Argentina, ustedes saben que yo transmito desde Buenos Aires, Argentina, que es mi lugar de residencia donde vivo. Así que bueno, pueden ir firmando ahí abajo. Escuché, se las había recomendado, se las vuelvo a recomendar. La palabra de Dios, si no es acompañada por sacramentos, no tiene demasiada fuerza o no tiene la fuerza que debería tener para expresarme correctamente. Trato de siempre, cuando me arranco bien temprano a trabajar, les recomiendo una misa a 8 de la mañana. El Facebook se llama Iglesia MDP, es la iglesia de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, Argentina. Todas las mañanas a las 8 de la mañana hay un sacerdote distinto que celebra misa y por lo menos empiezo con misa y además empiezo con el Evangelio del día, ¿no? Y esta semana uno de los sacerdotes, no tengo derechos de autor, no me acuerdo quién fue el sacerdote, por supuesto, predicó, esta semana que pasó, ¿no? Tiene que haber sido miércoles o jueves, ¿sí? Miércoles o jueves. Predicó, si tenés para anotar, anotalo porque te voy a contar algo que yo no lo había visto, al menos en este texto bíblico, incluso luego de haber hecho el estudio de Hechos de los Apóstoles y de una enseñanza recontra importante. Bienvenida Anabela de Mardejo, una genia, nos sigue desde hace poco y está siempre firme ahí. Predicó Hechos, el libro de los Hechos, capítulo 13, versículo 44 al 52. Lo predicó porque era el Evangelio del día, ¿no? Y nos encontramos al apóstol Pablo y a Bernabé. Recordad que esto es una introducción, no es el tema del día, pero como para ir entrando en calor y viendo si alguno más se suma al tema del día, que es la segunda carta de Pedro. Hechos capítulo 13, versículos 44 a 52. Lo que escuché nunca lo había escuchado, nunca lo había visto de esta manera. A mí me gusta cuando estudio la Biblia, y me parece que vos también podrías considerarlo como tal, decir, ¿qué es lo que se está diciendo en tantos versículos? ¿No? Del 44 al 52 hay 9 versículos. Y aparece algo muy, muy importante en solo 9 versículos. ¿Sí? El versículo más corto de la Biblia es Jesús lloró. ¿Sí? El día que por la muerte de su amigo Lázaro Jesús lloró, ¿no? El libro más largo de la Biblia es un salmo que te debo el número, pero hay un salmo que es interminable. Pasan la hoja, pasan dos, pasan tres, y está lleno de sabiduría y de revelación. Bueno, ¿qué nos dice el Espíritu Santo? ¿Qué nos dice el Señor? La verdad que para mí fue de revelación, fue algo novedoso y por eso te pido que lo anotes. Incluso hoy abrí mi Biblia para nuestro estudio y lo marqué. Hasta ahora lo que te vengo diciendo, si la Biblia es tuya, marcala. Si la Biblia es prestada, no corresponde que la marques. Si no tenés Biblia propia, empezá a ahorrar. Agarré una alcancía, estaba mirando si tenía algún frasquito, no lo tengo. Empezá a ahorrar y comprate una Biblia propia. ¿Sí? Uno de las personas que estamos acompañando en este tiempo de manera virtual, en formación de discípulos, en la semana me decía que se abrió un diálogo con su hijo y le ofreció regalarle una Biblia y su hijo aceptó de buen grado, ¿no? Entonces me preguntaba, que por cierto lo puedes hacer por privado al Facebook de Renovo, a mi Facebook o a mi WhatsApp, me preguntaba qué Biblia le aconsejaba, le recomendaba, ¿no? Le contaba y le di mi consideración, ¿no? Cuando uno va a comprar una Biblia no tiene que comprar la más barata o la primera que encuentra, salvo que la única Biblia que pueda comprar sea la más barata. Pero yo empezaría a ahorrar y me compraría mi propia Biblia si no tuviera. Ya desde ese lado sería algo hermoso y maravilloso de vivir. Esto para que si tenés la propia la puedas marcar, ¿no? En el versículo 44, ¿sí? Está en realidad en el 42, si vas un poquito más atrás, pero no era el evangelio de ese día, no era la lectura propuesta, aparecen Pablo y Bernabé. Están el apóstol Pablo con Bernabé predicando, ¿sí? Te tiro un dato de color. Pablo y Bernabé, dice la Biblia, que en algún momento se discutieron, intercambiaron opiniones y se separaron, ¿sí? Y Pablo tuvo un nuevo compañero de ruta que era Silas, ¿sí? Pero acá estaban juntos y la rompían. Es más, la primera misión que los apóstoles, Pedro y los 11, ¿sí? Con Matías, el elegido después de la muerte de Judas, eh, Pablo y Bernabé fueron a predicar a Chipre.
¿sí? La isla de Chipre. ¿Por qué fueron a Chipre? Porque Bernabé era de Chipre. Fue mucho más sencillo entrar a esa isla y poder predicar y poder avanzar, ¿no? Dice que estaban predicando acá y mirá lo que sucede en solo 9 versículos, o en menos de 9, porque en realidad sucede antes. Dice, el sábado siguiente se reunió casi toda la ciudad para escuchar a Pablo, que les habló del Señor en una larga prédica. Versículo 44. Si Pablo les habló del Señor en una larga prédica, Pablo les estaba predicando la palabra de Dios. ¿Sí? En algunas traducciones dice Pablo predicó la palabra. Número 1. Los judíos, al ver tal gentío, se llenaron de envidia y se pusieron a contradecir con insultos lo que Pablo decía. ¿Alguna vez te pasó? Alguna vez me pasó. Una persecución con insultos diciendo que lo que predicamos no es verdad. O no sé por qué hay gente tan negada al amor de Dios, no a la iglesia de Jesucristo, no a las paredes, no al cura, no a vos y a mí, sino al amor de Dios. Pero bueno, dice que los insultaban. Entonces, en el 46, Pablo y Bernabé dijeron con firmeza, ustedes eran los primeros a quienes debíamos anunciar la palabra de Dios. Segunda vez en 2 versículos que aparece la palabra de Dios. Pero si ustedes ahora la rechazan y se condenan a no recibir la vida eterna, nosotros iremos a los que no son judíos, porque así nos ordenó el Señor. Te puse como luz de las naciones para que lleves la salvación hasta los extremos del mundo. Luz a las naciones son aquellos que no eran de origen judío y también necesitaban y merecían tener la palabra de Dios. El número 48 dice, los que no eran judíos se alegraron con estas palabras y comenzaron a alabar el mensaje del Señor. Tercera vez que aparece la palabra del Señor. Y creyeron todos los que estaban dispuestos para la vida eterna. Esto no te lo olvides, que tiene que ver con un poco lo que te voy a compartir hoy. ¿Quiénes son los que creyeron? Los que estaban dispuestos para la vida eterna. ¿Cómo creyeron? Escuchando la palabra del Señor. Número 49. Mientras tanto, la palabra de Dios se difundía por toda la región. En el 49, por cuarta vez aparece la palabra de Dios. En solo 6 versículos, 4 veces aparece la palabra de Dios. Interesantísimo para aquellos que la queremos compartir, que la queremos anunciar. Y aparece la palabra de Dios como fuente, escucha esto, como fuente inagotable de vida eterna. Como fuente inagotable. Sí, algunos dicen, ay, qué linda la vida eterna, qué bueno. Bueno, ojalá que algún día me toque, ojalá que algún día la alcance. Alguno por ahí podría considerar acercarse al sacramento de la reconciliación después de años, cuando se levante la pandemia. Alguno podría considerar volver a misa después de que se levante la pandemia. Qué linda la vida eterna. No, no, no. La palabra de Dios es fuente de vida eterna. Suena medio como un dicho hecho, ¿no? ¿Sí? Me hace acordar una canción que dice, eres la fuente de vida eterna, pero está hablando de Jesús. La palabra de Dios es fuente de vida eterna, pero además, la palabra de Dios, además, es sabiduría y fuente de una vida nueva. ¿Quién puede decir amén? De una vida nueva donde ya la tristeza no tiene poder, donde ya no hay victoria en el dolor, donde ya no hay desesperanza, sino todo lo contrario. La palabra de Dios es fuente de alegría profunda y certera. La palabra de Dios es certeza clara en el corazón de los que hemos creído en ella y en el Señor. ¿Quién puede decir amén? De que algo nuevo está sucediendo en nuestra historia. Y aquellos lugares que antes estaban vacíos, huecos, ahora ya están llenos de amor. Y aquellos lugares donde no había desesperanza, donde no había amor, ahora sí lo hay. Y nuestra, mira, escucha esto, qué interesante, Larisa desde París, y aquellos lugares donde no podíamos llegar porque no teníamos herramientas, porque no teníamos fuerza, porque no teníamos sabiduría, ahora podemos llegar porque la palabra de Dios está en el centro de nuestra vida y de los espacios que vivimos. Yo durante 3 años, desde el año 1997 al año 1999, di catequesis de confirmación sustentada en cuentitos y en jueguitos que no sé de dónde había aprendido. A mí me lo enseñaron así, yo lo hacía. Y si bien el amor era muy... no había poder de Dios. Desde el año 2000 en adelante, las catequesis que di siempre, de niños, de jóvenes, de adultos, de ancianos, siempre, esas catequesis estuvieron centradas en la palabra y en el poder de Dios en Cristo Jesús. Y los milagros fueron sobrenaturales. Cuando hablo de milagros sobrenaturales nunca vi un ciego recuperar la vista o un cojo caminar. Estoy hablando de milagros sobrenaturales de gente que claramente cambió su rumbo, cambió su horizonte, que estaba extraviada y se encontró,
que estaba en alguna adicción y salió de ella, que nunca había evaluado el concepto del amor como formar una familia y lo empezó a evaluar. Milagros sobrenaturales. Incluso que vos leas la palabra de Dios es algo sobrenatural. Y vos dirás, bueno, no, es natural porque yo lo decidí. Sí, pero hay muchísima gente que lo decidió y no lo logra. Cuando hablo de sobrenatural hablo de algo que desciende del cielo y que hace que nuestra vida cambie. ¿Sí? Por eso cuando escuché esto me acordé de este espacio y dije, lo voy a compartir, ¿no? Porque después dice otras cosas muy lindas, ¿no? Los judíos incitaron a mujeres distinguidas de entre las que temían a Dios y también los hombres importantes de la ciudad organizaron una persecución contra Pablo y Bernabé y lograron que los echaran de su territorio. Estos sacudieron el polvo de sus pies, como Jesús había enseñado. ¿Se acuerdan? Donde te echen, donde te desprecien, sacudí el polvo de tus pies y seguí a la siguiente casa, ¿eh? Y se fueron a la ciudad de Iconio. Pero el versículo 52 dice algo para vos, particular. ¿Sí? Es más, marcalo. Yo lo voy a marcar, porque no lo tengo marcado. Tengo un resaltador de color celeste. Dice el 52 que Pablo y Bernabé, escuchá muy bien esto, y guardalo para tu vida, decía amén, porque es un versículo que puede cambiar tu vida. Pablo y Bernabé se fueron porque los estaban maldiciendo, porque los estaban maltratando, sacudieron el polvo de sus pies, lo voy a marcar, dice, pero dejaron a los discípulos llenos de gozo y de Espíritu Santo. ¿Cómo los dejaron? Llenos de gozo y de Espíritu Santo. Miro mi reloj, marca 11 de mayo, ¿sí? En 20 días, en menos de 3 semanas, vos y yo vamos a estar celebrando Pentecostés. Otra cuestión de que esto no es una fiesta como las paganas donde rompemos un huevo de Pascua o donde armamos un arbolito y llegan regalos milagrosamente, señores y señoras. Esto es una fiesta espiritual donde vos y yo podemos salir nuevos, mucho más renovados que lo que estuvimos en años anteriores, luego de ese 31 de mayo. Podemos arrancar un mes nuevo el 1 de junio diciendo, lo que había perdido lo recuperé, lo que no tenía ahora lo tengo y voy a llenar del Evangelio de Dios, de la buena noticia de Jesús, mi lugar, mi ciudad, mis contactos de WhatsApp, si la pandemia nos sorprende adentro como pareciera que así va a ser. ¿Cómo lo dejaron Pablo y Silas? Yo quiero que vos te quedes así también en este día, ¿sí? Y quiero que al versículo 52 digas amén, digas esto es muy importante para mí. Dice que los dejaron llenos de gozo y llenos de Espíritu Santo. Impresionante. ¿Sí? Hechos 14. A modo de introducción, muy interesante. A modo de introducción. Sí, tengo casi 30 personas ahí. Quiero dejarles una tarea hoy, en vivo, ¿no? A los que después la van a ver. Quiero dejarles una tarea. Hace un par de semanas atrás yo les compartí cuál era mi verso preferido de la Biblia. Si bien tengo varios, hay uno que atesoré como tal, si querés anotarlo y meditarlo, porque por ahí nunca lo viste, es Job 22, 26, 28. Son 3 versículos que cambiaron mi vida cuando los leí. Job, el libro de Job, capítulo 22, versículos 26 al 28. Ese es el mío preferido. Me gustaría que vos aquí abajo, podés firmar, creo, mientras estás mirándome, vi que varios escriben. Bienvenido Orlando, un saludo, unas bendiciones para vos, Rosita, Mario, de Renova. Que me dejes escrito cuál es tu versículo. Si en vez de dejármelo escrito, me lo googleás y me lo dejás escrito, me vendría bárbaro. Ahí Larisa puso el mío, ¿no? Larisa Santa Cruz puso Job 22, 26, 28. Pero me gustaría que vos me firmes cuál es tu versículo favorito. Y si no lo tenés, apropiate de alguno. Apropiate de alguno. ¿Sí? Y me lo dejes escrito para que yo lo pueda meditar en estos 7 días. ¿Cuál es tu versículo favorito? ¿Sí? Que puede ser un versículo, puede ser un pasaje, pueden ser 6, 7 versículos. Por eso dije, si me lo buscas, me vendría bárbaro que me los busques, digamos, y me lo escribas. Pero si no, lo voy a ir a buscar a mi Biblia o lo voy a googlear. ¿Sí? ¿Cuál es tu pasaje de mayor bendición en la palabra de Dios? Y si no lo tenés, me parece que es un buen tiempo para buscarlo. Bueno, ¿avanzamos? ¿Estoy aburrido? Espero que no. La idea es generar un espacio ameno, de compartir, de convivir, pero donde la palabra de Dios se haga muy fuerte en tu historia, digamos, ¿no? Como te dije, y ya veníamos profundizando, en los primeros aparecimos con la primera carta de Pedro, ahora aparece la segunda carta de Pedro. La semana pasada, si no, búscalo en nuestro Facebook, está la enseñanza de la semana pasada, di las 3 opciones el segundo libro de Pedro, tiene 3 capítulos, ¿sí? El primero, rápido te lo digo, lo dije el otro día, pero lo digo. Pedro lo que intentó fue mantener la fe, o sea, predicar para mantener la fe tal como la habían recibido de los testigos de Jesús. El segundo capítulo dice que es una lucha contra los maestros que desvirtuaban la fe
y además llevaban adelante conceptos de inmoralidad, falsos profetas. ¿Sí? Y el tercer capítulo, que es el que voy a enseñarte en esta tarde, animándote a que leas toda la segunda carta de Pedro, de tremenda sabiduría. Si no escuchaste el del otro día, lo tenés que ir a escuchar, ¿eh? El capítulo 1 es el más rico de los tres. El tercero dice, explicar por qué Cristo no había vuelto todavía. Si bien Pedro va a explicar por qué todavía no está en la segunda llegada de Cristo, y hoy en el año 2020 eso tampoco ha sucedido, vos fijate, ¿no? Pasaron 1950 años más o menos, y todavía no ha sucedido. Pedro lo va a explicar desde la fe. Lo que más me interesó de este capítulo 3 es la cantidad de enseñanzas perfectas, muy lindas que tiene. ¿Sí? Si me acompañás, las escribimos o la vamos marcando como yo la tengo marcada en mi Biblia. ¿Dale? Capítulo 3. ¿Sí? Segunda carta de Pedro. Muy queridos, esta es la segunda carta que les escribo. En las dos he intentado darle los consejos que necesitan para tener un criterio exacto. No olviden las palabras de los santos profetas, ni la instrucción del Señor y Salvador, tal como la oyeron de sus apóstoles. Entonces, ¿qué hace Pedro? Dice, vayan al Antiguo Testamento, los profetas, y le da la revitalización fuerte vida a, ¿qué dice? La instrucción del Señor y Salvador. Está hablando de Jesús. No sé por qué mi traducción en la Biblia latinoamericana no lo tiene. La voy a buscar mientras te hablo un poquito, ¿te acordás? De mi Biblia verde gigante. Quiero ver qué es lo que dice esta otra traducción. Mira qué rápido que la encontré. Así que no tengo que estirar. Dice esta traducción, queridos amigos, esta es la segunda carta que les escribo y en ambas he tratado de refrescarles la memoria y estimularlos a que sigan pensando sanamente. Mi traducción de latinoamericana decía, intentando darle los consejos que necesitan para tener un criterio exacto. Interesante, ¿no? Quiero que recuerden lo que los santos profetas dijeron hace mucho y lo que nuestro Señor y Salvador ordenó por medio de los apóstoles. No lo nombra Jesús, la traducción original del griego, recuerda que nuestra Biblia está traducida del griego, no lo nombra Jesús, pero habla de Señor y Salvador. Esto me hace un recuerdo, o sea, me hace pensar en algo que vos y yo deberíamos hacer. Te hago una pregunta, ¿todas las mañanas al levantarte, o en la primera media hora o hora que estás despierto, le entregás tu vida a Jesús? ¿Le decís, Señor, esta es mi vida? Te reconozco como Salvador y Señor, porque parece que eso estaba reservado para los carismáticos, o que se lo hubiéramos copiado a los cristianos evangélicos, y la realidad es que eso está reservado para aquellos que somos cristianos católicos, para todos los cristianos en realidad de cualquier parte del mundo. Si vos le consagrás tu día al comenzar al Señor, el Señor va a poder obrar. Y eso no lo puedes hacer a las 10 de la noche, lo tenés que hacer a las 8 de la mañana, a las 7, a las 9, a las 6, no sé a qué hora te levantás en tiempos de pandemia, pero tenés que hacer temprano. ¿Sí? ¿Qué es lo que propone el apóstol Pedro? Dice, así como recibieron la enseñanza de los apóstoles, ustedes no la abandonen, porque la instrucción del Señor y Salvador es lo que nos va a dar vida eterna. Así es. ¿Sí? Dice el verso 3. ¿Seguimos? Sepan en primer lugar que en los últimos tiempos aparecerán criticones dice mi Biblia, bien argentina, llenos de sarcasmos dictados por sus malos deseos, o sea, aquellos que critican todo el tiempo. ¿Conocieron alguno en la iglesia, en la parroquia del barrio, algún criticón, unos que todo el tiempo se queja? O una, ¿no? Puede ser cualquiera. Alguna vez viví. Ojo, ¿eh? Si te toca compartir ministerio conmigo y estamos en una comunidad y todo el tiempo criticás, de estos que habla el apóstol Pedro, juntos vamos a llevar un discernimiento, pero un cristiano puede ser una persona que todo el tiempo está criticando. ¿Un verdadero hijo de Dios? No. No, tenemos otras prioridades. Más que perder tiempo o gastar tiempo en criticar al cura, al laico, al amigo, al hermano del grupo, al responsable. Es muy fácil criticar al responsable. ¿Sabes qué? Tuve la gracia, la bendición, sí, viene de lo alto. Desde muy joven soy responsable de algo, de jóvenes, de niños, de catequesis, de lo que sea, ¿no? Siempre tuve algún grupo a cargo. Lo que he notado, escucha esto, porque me parece muy importante, lo que he notado es que en el tiempo presente en el que vivimos, con todas las personas con las que yo conviví, estábamos de acuerdo en todo, en la forma en que crecíamos, en la forma en que convivíamos, cómo nos tratábamos mutuamente, estábamos de acuerdo en todo. Pero luego pasó un tiempo y las otras personas y yo crecimos y ahí empecé a recibir críticas, ¿no? O sea, no, porque vos antes hiciste esto, pero en el mientras tanto esto es un discernimiento del presente pensando con bastante de visión.
¿no? En el presente, vos y yo nos podemos poner de acuerdo en un montón de cosas. Vos das lo mejor y yo doy lo mejor. Si yo soy tu responsable o vos, si vos fueras mi responsable. Estoy hablando de dentro del pueblo de Cristo, ¿no? Este espacio es para cristianos, es para aquellos que somos servidores del Señor. Dentro del pueblo de Dios, vos das lo mejor y yo doy lo mejor. Y tenemos la gracia o la bendición o el poder de Dios de poder servirlo. Entonces, vos das lo mejor y yo doy lo mejor. Si vos te equivocás, yo te lo hago saber. Si yo me equivoco, vos me lo haces saber. Pero dentro de un año o dos, vos y yo, o 10, vos y yo no vamos a ser los mismos. Si vos dentro de 5 años me querés medir a mí por lo que hice hace 5 años atrás y decir, no, vos siempre fuiste cualquiera, en realidad no me lo dijiste en aquel momento. La sabiduría consiste en dar lo mejor en el presente para nunca renegar en el futuro de lo que ya vivimos. Ni hablar, escucha esto, ni hablar si vos y yo le dimos gloria a Dios y pudimos ayudar a otros que se acercaran a la palabra de Dios. Porque nos podríamos pelear, pero en un retiro muchos podrían conocer a Cristo. Si vas a mirar atrás, si vas a criticar atrás, hacelo con bastante fundamento, porque no corresponde. Lo pudiste hacer en aquel momento, ¿sí? Y alguno dirá, el otro día yo decía, bueno, lo importante es estar en el presente y mirar en el futuro, y alguien me hacía una corrección por privado y me decía, sí, si bien es verdad lo que vos decís, en el pasado a veces encontramos cosas para solidificar y para sostenernos, y eso también es verdad. ¿No? Todo esto surge porque el apóstol Pedro castiga a los criticones. Esto también es verdad, porque muchas veces, escucha esto, muchas veces nuestro presente está dañado, está herido, está lastimado, pero recordando las proezas, las cosas fuertes que Dios hizo en el pasado, vos y yo vivimos de milagros del pasado, confiando de que este es un tiempo de prueba y que lo que viene va a ser algo mucho más grande. Confiando que por más que en este tiempo estén tiempos de oscuridad, estén tiempos de desolación, le llama un poco el discernimiento espiritual, me sienta triste, más allá de eso, yo confío que lo que viene es mucho más grande que lo que pasó. Y muchas veces recordar victorias del pasado, el pueblo de Israel lo hacía mucho, te da la fuerza necesaria para sobrevivir en un presente que puede ser medio complejo, puede ser medio áspero, puede ser medio denso de vivirlo. ¿Sí? Pero me cuesta mucho aceptar cuando alguien critica a alguien por algo que hizo hace 5 o 10 años atrás. Primero porque hace 10 años atrás todos éramos más jóvenes, ¿no? Y cada uno tomaba sus propios discernimientos. Y, de vuelta, a vos y a mí se nos podrán criticar un montón de cosas, pero uno siempre trata de dar lo mejor que tiene en el presente. Pero claro, a veces hay grupos donde la comunión es tan grande que las cosas de Dios fluyen mucho más fuerte. No es tan fácil, ¿eh? No digo que sea fácil. Voy a continuar, ¿sí? Todavía estoy bien de tiempo. Después vieron cuando me agarra el final, porque no quiero que este micro dure más que una hora, empiezo así todo rápido, ¿viste? ¿Qué sé yo? Algunos vi que pusieron la palabra su cita bíblica favorita. Si alguno no la puso, por ahí la tiene que pensar, la puede poner después, o también estaría bueno que la ponga, si la recuerda, ¿no? Me parece que yo mi cita bíblica favorita la tengo de memoria, pero yo si fuera vos la pegaría o en la heladera o en el monitor si trabajas en una computadora, o la llevaría dentro de la billetera para no olvidármela. Esta es la cita que me ha cambiado la vida, esta es la que me va a dar fuerza cuando esté desanimado, y esta es la cita que le voy a compartir a alguno cuando la necesite, ¿no? Versículo 4. Estaba hablando de los criticones, ¿no? Hacía, sepan que en primer lugar que en los últimos tiempos aparecerán criticones llenos de sarcasmos dictados por sus malos deseos. Y dirán, ¿en qué quedó la promesa de su venida? La segunda venida está hablando, ¿eh? Desde que murieron nuestros padres en la fe, todo sigue igual como desde el comienzo del mundo. Verso 5. En realidad, ignoran voluntariamente que al comienzo existían los cielos y una tierra, que salida del agua tomó conciencia en medio de las aguas por la palabra de Dios. ¿Se acuerdan? La palabra de Dios fue la que se hizo carne al principio. En el principio había solo oscuridad. Vino el poder, la mano poderosa de Dios y separó lo bueno de lo malo, la tierra de las aguas, ¿sí? Vamos al principio de la Biblia. Al principio de la Biblia lo podés leer. Entonces dice que la palabra de Dios ya existía antes de que existiera este mundo. Verso 6. Y por la misma palabra de Dios este mundo pareció anegado en aguas. Asimismo, la palabra de Dios conserva los actuales cielos y tierra hasta su destrucción por el fuego y los encamina hacia el día del juicio en que los impíos serán destruidos. Si contaste y estás atento, dije 3 veces de vuelta palabra de Dios. La palabra de Dios es la que monitorea. Yo no lo digo, lo dice el apóstol Pedro. Se los cuento, como católico de toda la vida, algunos me dicen que por hablar tanto de la palabra de Dios parezco evangélico. Yo te predico lo que dice el texto bíblico.
Y si querés nos juntamos a rezar un rosario. Si alguno me invita a un vivo en Instagram para rezar un rosario, rezamos un rosario. Si querés, rezamos o crecemos en tal o cual documento de la iglesia, o lo hacemos a la luz de los padres de la iglesia, ¿no? Como hace nuestro amigo Cristian de Renova, que nos cuenta quiénes fueron los padres, los padres de nuestra iglesia católica. O si querés, vamos a historias de la Biblia, como cuenta Andrés, o nos juntamos a rezar con Nair, que incluso se los cuento hoy a las 6 de la tarde, está Nair por este Facebook hablando y rezando de María, ¿no? Lo que digo es, la palabra de Dios es la que existía antes, es la que está hoy y es la que juzgará el día final. Sí, lo hará en Jesucristo nuestro Señor. El Padre del cielo estará tomando decisiones. Pero la palabra de Dios, como dice acá, dice, encamina hacia el día del juicio en que los impíos serán destruidos. El apóstol Pedro no se guarda nada, ¿eh? Yo en esto a veces soy un poquito menos radical, ¿eh? Pero él dice que, lo dice claramente, ¿no? El día del juicio final, los impíos serán destruidos. Y los justos gozarán de la vida eterna. No tiene fecha, ¿eh? Dice Jesús, si supieran cuándo va a venir el ladrón, alguno lo estaría esperando en sus casas. Tengan fe y caminen en ella. ¿Sí? Dice el punto 8. Acuérdate que el apóstol Pedro te está hablando a vos, me está hablando a mí, ¿no? Porque dice, hay un punto, hermanos, como si te estuviera hablando a vos o a mí, que no deben ignorar. Anótalo si quieres ahí en tu Biblia. Hay un punto que no podemos ignorar. Y es que delante del Señor, un día es como 1000 años. Y 1000 años son como un día. ¿Escuchaste esto alguna vez? Yo escuché 2 o 3 canciones que decían, prefiero un día en la presencia de Dios que 1000 años lejos de Él. Y el apóstol Pedro, recordalo, ¿eh? Un instruido. Sí, Lilian, después queda, como siempre, todo lo del Facebook queda, lo podés ver. Con Pedro, un instruido en la palabra de Dios, está parafraseando lo que dice el Salmo 94. Un día delante de la presencia de Dios vale como 1000 años. Un día en la presencia de Dios. Lo que está diciendo el apóstol es, yo no sé si Jesús va a venir dentro de un día, dentro de 100 años o dentro de 1000 años. Ya pasaron 2000 años. Porque tu tiempo, el medido por el reloj, ¿sí? Cronos, ese tiempo se mide por minutos, horas, días, meses, años, ¿sí? Ahora, el tiempo de Dios, el kairos, ¿sí? Del griego en kairos, ese tiempo ni vos ni yo sabemos cómo Dios mide la historia de la creación. Jesús puede venir mañana, y espero que esta prédica me sume, me facilite generosamente la entrada al cielo. O puede venir dentro de 100 años, o dentro de 1000, o dentro de 2000. No lo sabemos. Tenemos la certeza que va a volver, porque Él mismo lo anunció. Estoy hablando del Salvador, del Hijo de Dios, ¿eh? Entonces, el Señor no demora, dice el verso 9, en cumplir lo que prometió, como algunos se imaginan, sino que tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos lleguen a la... Este concepto de que todos lleguen a la conversión es un concepto que al menos a mí me llama mucho la atención y me anima. Yo necesito, además de vivir la vida eterna, o sea, de buscar este concepto de que me faciliten generosamente la entrada al cielo, tengo una necesidad de compartirlo con los demás. Y esta necesidad también la tenés que tener vos. Un verdadero discípulo de Cristo se convierte automáticamente en un misionero y no puede dejar de anunciar la buena noticia de aquel que lo llamó. Decía en uno de los primeros programas, yo me presento en cualquier lugar como Diego Solano, soy contador público, profesor de contabilidad y además soy servidor de Cristo. Si puedo ayudarte en el nombre de Dios, hacémelo saber. Entonces vos del otro lado dirás, che, pero para ¿eso también lo haces en el trabajo? Sí. ¿Y eso lo haces con la gente que no conoces? Sí. Porque en cualquiera de esos lugares, ¿lo haces con tus vecinos? Sí. En cualquiera de esos lugares, tranquilamente puede haber alguien que necesite esta promesa que te estoy diciendo. Si vos no lo haces, deberías hacerlo. Un verdadero seguidor de Cristo, incluso si hace tiempo, por ahí me estás escuchando en este día o en algún momento y vos decís, che, pero yo me alejé de Dios, ¿cómo hago para acercarme? Bueno, acércate y después buscalo. Si necesitas ayuda, hacémelo saber, yo te voy a ayudar. Eso está claro, cualquiera de los del equipo Renova te puede ayudar. Pero perdón, el cura de tu barrio te puede ayudar, ¿eh? El catequista de tu parroquia o de tu capilla también te puede ayudar. Solo vos tenés que romper una barrera de ir y pedir ayuda, si querés volver a Jesús, digo, ¿eh? O si querés encontrarte por primera vez con Dios. Pero si ya lo hiciste, sos un verdadero discípulo de Cristo con una verdadera misión. ¿Cuál es la misión principal de la iglesia y tuya y mía? Vivir y compartir el Evangelio de Jesucristo, la buena noticia de Dios. No nos queda otra, ¿eh? Sencillo, tan sencillo como complejo. Las dos cosas, sencillo y complejo.
Dice el 10, llegará sin embargo el día del Señor, como un ladrón. Entonces los cielos se disolverán con gran ruido, los elementos se derretirán por el fuego, y la tierra con todo lo que encierra quedará consumida. Al enterarse de esta universal destrucción, qué santa y religiosa debe ser la conducta de ustedes esperando y apresurando por ese medio la venida del día de Dios, en que los cielos incendiados se disolverán y los elementos ardientes se derretirán. Empieza a ponerse un poquito apocalíptico, porque está hablando, si vos vas al final de tu Biblia, aparece el libro del Apocalipsis que describe el día del juicio final. Entonces aparecen todos estos conceptos, aparecen todas estas cuestiones que me parece que son muy importantes, es decir, cuando llegue el juicio final, ¿cómo nos va a encontrar el Señor? ¿No? Aparecen estas cuestiones de Apocalipsis, ¿no? Digo, ¿no? Al enterarse de esta universal destrucción, qué santa y religiosa debe ser la conducta de ustedes, ¿no? Está hablando, es un llamado a la santidad. Es un llamado verdadero a, como te decía hace un rato, arrancar cada día y terminarlo dando gracias a Dios y pidiendo fuerza y sabiduría para que este día sea único e irrepetible en la presencia de Dios. La cosa es que ahora el apóstol Pedro te va a tirar un par de cosas muy interesantes, ¿no? Nos va a tirar. Fíjate el 13. Nosotros esperamos, según la promesa de Dios, cielos nuevos y tierra nueva, un mundo en que reinará la justicia. ¿Sí? Si lo querés anotar, esto lo dice en Isaías 65, 17. Isaías 65, 17. Mira que cerca de tu palabra favorita, Edith, que pusiste Isaías 63, 19. Y lo dice en Apocalipsis 21, 1. Nosotros, está hablando de los creyentes, de los cristianos, esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva, donde en ese mundo reinará la justicia. ¿Sí? Es el día del juicio final, donde ya el mundo como lo conocemos no existirá, sino que será algo mucho más profundo, certero, y será un tiempo de alabanza y adoración permanente a aquellos que lo hayamos logrado. Acuérdate que el impío será castigado, ¿eh? Y uno dice, ¿la misericordia de Dios? Bueno, tendrá que reconocer la misericordia de Dios y pedir perdón y clamar misericordia antes de partir de esta tierra, ¿no? ¿Para qué esperar hasta ese momento? También es verdad que, ¿no? que todo esto se divide en dos caminos, es como casi como ser hincha de Boca o de River aquí en Argentina, o ser del Chivas de Guadalajara o el Atlas, que no me acuerdo cómo era en México, digo, o ser del Real Madrid o del Barcelona, digo, acá hay dos partidos para jugar. La pregunta es de qué lado vos querés estar en esos dos partidos. Del lado del partido donde vos y yo vivimos en conforme a la justicia, la verdad, la solidaridad, los valores de Jesucristo, del Evangelio, o nos cruzamos la vereda enfrente y todo el tiempo estamos buscando conceptos de corrupción, de desorden, de desánimo y de los pecados que puede ser cualquiera. Yo no digo que sea fácil, pero sí recuerdo también alguna enseñanza que te di anteriormente, hay que buscar constante y permanentemente rechazar las obras del mal y acercarnos a la bendición, a las obras del bien, constantemente. ¿Sí? Porque nuestro pecado original, porque nuestra carne es débil, dice el apóstol Pablo, y claramente podemos pisar caminos que no queremos caminar. Y no estoy diciendo trágico, ni, no, guarda por dónde andas. No. Caminemos caminos de bien o no. No hay tercer camino, eso sí te lo dije varias veces. Dice el Apocalipsis que a los tibios el Señor los vomita de su boca. No hay un tercer camino en el medio, o el del bien o el del mal. O con Dios o sin Dios. Son elecciones. O de esta vereda o de la vereda de enfrente. ¿Sí? Son decisiones. El 14. Por eso, queridos hermanos, durante esta espera, y acá aparece, yo diría, uno de los versículos más hermosos de este capítulo 3. Estoy en la segunda carta de Pedro, si recién te enganchaste. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 14. Por eso, queridos hermanos, durante esta espera, ¿cuál es esta espera? La que vos y yo estamos viviendo en tiempos de redes sociales, en tiempos de pandemia. Esta espera es la vida. Hemos naturalizado algunas cuestiones de muerte que han tomado nuestros medios de comunicación, donde en algunos países los muertos son un número, pero detrás de cada muerto hay una familia, hay una historia, hay un dolor, hay una pérdida, hay un desconsuelo. Pero eso es durante esta espera. Si vos y yo estamos esperando que Jesús vuelva, es esta vida terrenal que nos tocó vivir, por cierto, que es finita. ¿No? Ni hablar si vos me estás mirando y padeces alguna enfermedad o estás peleando contra una enfermedad de las más complejas, las que te pueden quitar la vida, digo, ni hablar, ¿no? Un llamado, un camino de santidad. Por eso dice el apóstol Pedro, por eso, queridos hermanos, durante esta espera, esfuércense para que Dios los halle sin mancha ni culpa, viviendo en paz.
Esto ya lo habíamos visto, ¿no? Está dentro del discurso, escucha esto, está dentro del discurso de la prédica del apóstol Pedro, está el concepto de esforzarse. El apóstol Pedro era el más rústico de todos los apóstoles, era el más terco, era el más duro. Él sabía que lo que tenía mucho era por gracia de Jesús y mucho era por esfuerzo personal. Por eso en sus traducciones, en sus cartas, vuelve a aparecer esto que ya te lo enseñé anteriormente, la semana pasada en el capítulo 1, esfuércense para que Dios los halle sin mancha ni culpa. Como la otra traducción, me parece que este versículo 14, ¿lo anotaste en tu Biblia? Te lo recomiendo, ¿eh? Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 14, dice, por lo cual, queridos amigos, fíjate que es cercano el apóstol, ¿eh? Le está hablando a sus discípulos. ¿El apóstol Pedro tenía discípulos? Claro. ¿Se acuerdan lo que decían Hechos? Que Pablo y Bernabé dejaron llenos del Espíritu Santo a sus discípulos. Pedro le está hablando a sus discípulos. No es que mandó una carta, ¿viste? Y quedó en la calle y uno la recogió y la leyó. No, no, no. Le está hablando a sus discípulos. Entonces dice el 14. Por lo cual, queridos amigos, mientras esperan que estas cosas ocurran, está hablando de la segunda venida, hagan todo lo posible para que se vea que ustedes llevan una vida pacífica, que es pura e intachable a los ojos de Dios. ¿Cómo es? Pura e intachable. ¿Cómo es? Dice que Dios los halle sin mancha ni culpa. Yo no quiero entrar en un concepto. Primero que Dios, si hay algo que no es ser castigador, no es un Dios severo. Esto también te lo he contado. Dios no es un Dios estricto de los preceptos o los mandamientos. No es que Dios te dice, hace esto porque a mí se me da la gana y porque yo soy Dios lo tenés que hacer. En realidad lo dice porque quiere tu bien y quiere el mío. Entonces digo, si el apóstol Pedro te dice, che, esforzate para que cuando llegue Jesús, que cuando llegue puede ser o la segunda venida o cuando te toque partir, para cuando te toque encontrarte con Jesús, Él te encuentre sin mancha ni culpa viviendo en paz. No dije que sea fácil vivir en paz, ¿eh? Muchas veces en nuestras comunidades, en nuestros hogares, en nuestro trabajo, lo que no reina es la paz. Y aquí siempre me acuerdo de las palabras de San Francisco, pero en realidad donde haya discordia yo tengo que poner concordia, donde haya dolor yo tengo que poner amor, donde haya desorden yo tengo que llevar orden, y donde no haya paz yo tengo que ser sembrador de paz. Cuando digo yo, te lo estoy diciendo a vos, porque el cristiano está llamado a ser sembrador verdadero de paz. Es así, tiene que ver con eso, y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Que Él te encuentre viviendo en paz. Y consideren, dice el verso 15, que la paciencia del Señor con nosotros es para nuestra salvación. Esta paciencia de por qué no viene Jesús a buscar, a separar buenos de malos, ¿no? Yo te lo pregunto, en el mundo, ¿hay más justos o hay más pecadores? ¿Hay más justos o más soberbios? El poder de unos pocos está oprimiendo a millones. ¿Sí? Estoy en el capítulo 3 de la segunda carta de Pedro, Liliana. El que leí recién era el versículo 14. El mundo necesita de justicia, necesita de la buena noticia de Dios. Anda a preguntarle a tus compañeros de trabajo o en tu familia cuántos creen en la buena noticia de Jesús, de que Dios lo va a salvar el último día, de que el día que les toque partir, sí, cualquiera puede clamar misericordia a Dios, ¿no? Pero la realidad es que la idea es hacer justamente un estilo de vida, el caminar bajo los valores y los preceptos de Dios, que lejos de ser una imposición, son una bendición para vos y para mí. Por cierto, que se las podemos transmitir a nuestros hijos, a nuestros nietos, y tenemos la gracia de, como el salmista clama y pide que Dios le dé larga vida, de tener larga vida hasta a nuestros bisnietos. Tiene que ver con eso. Te dije el 15, y consideren que la paciencia del Señor con nosotros es para nuestra salvación, como ya se lo escribió a nuestro querido hermano Pablo con la sabiduría que se le ha dado. Ojo, ¿eh? ¿Escuchaste esto? El versículo 15, el apóstol Pedro hablando muy bien del apóstol Pablo, ¿eh? Para que lo voy a marcar, que no lo tengo marcado y me parece fundamental. Como ya se lo escribió a nuestro querido hermano Pablo, con la sabiduría que se le ha dado. ¿Por qué lo marco? Porque dice que no se llevaban muy bien, esto te lo cuento por lo bajo. Dice que no se llevaban muy bien Pedro y Pablo, porque los dos eran muy temperamentales. Viste que te dije, digo, también los dos habían conocido de la misma manera a Jesús, pero no te olvides que Pedro lo conoció, vivió con Jesús y Pablo no tuvo la gracia de vivir con él. Lo conoció por revelación, por obra y gracia del Espíritu Santo en aquel encuentro en Hechos capítulo 9. Pero, a ver, no se puede negar que Pablo era un enviado del Espíritu Santo, por eso Pablo, en este caso el apóstol Pedro, habla bien de él. Dice el 16,
y lo repite en todas las cartas donde habla de estos asuntos. Hay en ella algunos puntos difíciles de comprender que las personas ignorantes y poco firmes en su fe tuercen, lo mismo que las demás escrituras, para su propio perjuicio. Finalizando este libro, porque en realidad es el capítulo 3 de la segunda carta de Pedro, pero termina esta carta del apóstol, dice: así pues, muy queridos, avisados como están, tengan cuidado, no sea que esa gente extraviada los engañe y los arrastre. Está hablando de los falsos profetas, está hablando de los corruptos, está hablando de la gente que tiene malas intenciones. Yo pensaba, digo, ¿no? Yo creo que las cuestiones malas, negativas, bueno, por ejemplo, por tomar la corrupción, digo, ¿no? Como algo feo, si se quiere, no solo me hace mal a mí, sino le hace mal a los demás, tienen algo de atractividad, ¿no? Y si la persona del otro lado encima tiene algunos poderes de encantamiento, por llamarlo de alguna manera, porque dice tengan cuidado de los de gente extraviada que no los engañe y los arrastre, quiere decir que del otro lado, una de dos, o yo soy muy débil, o el del otro lado es muy embaucador, permítanme este verbo medio raro, pero es como que me puede envolver para poder llevarme por el camino del mal, por el camino de la perdición. Y dice el apóstol con un gran consejo en el último versículo: crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Qué dice? Crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En la gracia como regalo de lo alto, como algo sobrenatural, un regalo que Dios quiere hacerte. Y en el conocimiento, el apóstol, la forma de conocer a Jesús es por medio de la predicación. ¿Sí? Esto lo dice la carta de los Romanos. Y la predicación siempre está arraigada en la palabra de Dios. Y vos me vas a decir, no, bueno, puede haber... No hay otra. Eso es lo que dice la palabra. La forma de conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo es por medio de la predicación. Y la predicación, dice el mismo texto de Romanos, está arraigada en la palabra de Dios. Es así. Y alguno me dirá, no, pero por los sacramentos también. Bueno, pero es que el sacramento tiene prédica de la palabra de Dios, están sustentados en la promesa de Jesús. No obstante, la misa, que es nuestro sacramento principal, la Sagrada Eucaristía, tiene dos momentos gigantes. Un primer momento de la palabra de Dios y un segundo momento del altar. Sin duda que el altar de la Eucaristía es más importante que el primero, pero los dos están nivelados, ¿eh? Es más, no soy un experto, capaz estoy diciendo una herejía, digo, ¿no? No sé si hay uno más importante o uno menos importante. Lo que quiero fundamentarte es porque vos tenés una necesidad muy importante, si querés crecer en Dios, de ir a buscar su palabra de Dios. ¿Y la prédica dónde la vas a encontrar? Tampoco hay muchos lugares, ¿eh? O vas al sacramento de la Eucaristía, justamente te congregas en misa, o ahora lo haces de manera virtual en tiempos de pandemia, y después lo tenés que hacer por medio de retiros, grupos de oración, vivir en comunidad. Conozco gente que decía que tenía su comunidad, la hacía en su propia casa, porque tenía un lugar de oración. Le digo, ¿pero invitados a alguien? No, yo sola. Se lo dije, ¿eh? Cualquiera. No, eso no es comunidad. Eso no tiene nada que ver con Jesús. Eso es tu oración personal, pero no estás cumpliendo con lo que el Maestro dijo, que permaneciéramos en verdadera comunidad cristiana. Aquellos que dicen que rezan desde su casa tienen la mitad de la revelación, porque la oración personal e individual es muy importante. Pero es tan importante la oración comunitaria, porque ahí voy al proverbio, ¿no? Que el proverbio dice que como el hierro se afila con el hierro, el hombre se afila con el hombre. O sea, el hombre crece madura estando con otro hombre, con otra persona. Dice hombre, ¿no? Pero digo, con un hermano, con una hermana, con su prójimo. El prójimo se afila con el prójimo. La comunidad no se puede negociar. Entonces, ¿qué dice Pedro? Crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y termina su carta como corresponde, ¿no? Un genio, el apóstol. A él la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Vos también podrías decir amén, publicar ahí abajo y hacerme un poquito más interactivo este momento. A él la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. ¿Qué significa darle la gloria a Dios? ¿Qué significa darle la gloria al Señor, a Jesús? Que tu vida y mi vida sean de constante y permanente consagración a Él, en todo lo que hagamos, en la oración diaria, en la oración de la mañana, en la oración del día, en el servicio, en tu ser familia, en tu ser trabajador, en tu ser amigo. No es tan difícil, aunque también reconozco que no es tan fácil.
Supongo que a vos te pasa como a mí, no es tan fácil reconocer constante y permanentemente en el otro al Señor, aunque es lo que Él nos pidió. A veces los otros nos desaniman, a veces los otros nos maltratan, a veces nosotros nos ignoran, a veces hay personas ingratas, desagradecidas. Y hacer fuerte esto de a Él la gloria ahora y hasta siempre, o sea, darle gloria a Dios todos los días, no parece tan fácil. Sí, a veces es fácil hacerlo sábados y domingo, ¿no? A vos te pasa eso, ¿no? Me parece que por ahí un sábado y un domingo decís, bueno, sí, yo voy el sábado a servir al Señor, todos lo saben, los domingos también, sí, puede ser. No, 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 esto tiene que ser cotidiano, de día a día, ¿sí? Bueno, me voy a tomar los últimos 5 minutos y antes de hacer una oración por vos, por tu familia, por mi vida también, quiero dejarte una consideración final para esta semana que comienza, ¿sí? Estamos en una semana donde el Papa Francisco a nivel global va a lanzar un concepto muy importante. Se cumplen 5 años de una de las cartas encíclicas que él escribió, Laudato Si, una carta 100% social, ¿eh? Si sos de la pastoral social o estás compartiendo en esto o en esas líneas y no la has leído, la tenés que leer, ¿sí? Nos los pedís en PDF, la comprás o la bajás de Google, ¿sí? Pero se cumplen 5 años y hay eventos en todo el mundo, ¿vieron? Entonces, lo que se me ocurría, esto es así, yo creo o me parece muy importante que vos y yo, además de tener acceso a la palabra de Dios, tengamos acceso a alguno de los documentos de la iglesia. ¿Sí? Entonces, me gustaría saber si tenés en tu casa documentos de la Iglesia. Podemos partir del documento madre, el Catecismo de la Iglesia Católica, o si tenés alguna de las cartas que escribió Francisco, o quizás guardás o atesorás algunas que escribió Benedicto XVI, Juan Pablo II. Bueno, si está Cristian todavía mirándome, bueno, Cristian o mismo Ludmila del equipo Renova son estudiosos, estudiaron ciencias sagradas, tienen incluso documentos anteriores, ¿no? De Pablo VI, algo que tenga que ver con el Concilio Vaticano II, o hasta por ahí fueron más atrás, ¿sí? O hasta podría ser un documento de alguna conferencia episcopal. Yo he visto personas que guardan el documento de Puebla o el documento de Medellín. El documento de Aparecida en tiempos de posmodernismo es más fácil encontrarlo. Si tenés documentos, te voy a pedir un favor, que le saques una foto a la tapa y que la postees en este chat, ¿sí? Y me pongas cuáles son los documentos, un documento, pará, si tenés 10 no me pongas los 10, ¿eh? Elegí uno, el que más te guste, me pones una foto en este chat y yo en la semana los voy a ir mirando y la semana que viene, además de la palabra de Dios, voy a hacer una referencia a algún documento bíblico. Además, el lunes que viene, cuando nos encontremos, vamos a estar en el medio de la semana de los datos, sí, el micro sigue siendo exactamente igual y me gustaría charlar un poquito al respecto, ¿sí? Así que amplío un poquito el compartiendo palabra y me voy a los documentos de la iglesia de la sagrada tradición de la misma, de la Iglesia Católica, y son de fundamental importancia en lo que vos y yo predicamos, ¿sí? Fotito con el celular cuando termine este vivo y me lo subís como un comentario, me va a sumar mucho. Y si lo ves en cualquier otro momento de la semana, lo haces igual, ¿sí? Vamos a orar. Le vamos a dar gracias a Dios en esta tarde, en este tiempo, por la bendición de habernos encontrado, en este caso de manera virtual. Le vamos a pedir a Jesús, Señor de la historia, que intervenga en favor de la humanidad, que pueda de verdad ayudar en necesidades, tanto materiales como físicas, como de salud, y que en el nombre de Jesús, Padre del cielo, puedas darnos un milagro haciendo retroceder la pandemia y que nos permita pronto estar juntos, tomados de la mano, honrándote, glorificándote y preparando para salir la misión de nuestras parroquias, de nuestras comunidades, de nuestros movimientos, para compartir la buena noticia de tu Hijo. Padre, bendecía a los que nos miran por medio de este medio, los que nos siguen, los que buscan de tu amor y de tu providencia, que vos seas de verdadera bendición, así como lo sos para cada uno de nosotros. Yo en particular oro por mi familia, Padre, en este ratito, pero por todo el equipo Renova en cualquier parte del mundo para que también vos puedas bendecirlo, llenarlos de alegría, de esperanza y de sabiduría, y en especial de arraigo en la buena noticia para compartir con los demás. Nos ponemos bajo la atenta mirada de nuestra principal intercesora, nuestra Santa Madre María, que bendiga a cada uno de los que están buscando a Jesús con más de su presencia. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén. El Señor te bendiga, el Señor nos bendiga, nos guarde, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Que tengas una gran semana. Nos volvemos a ver el lunes. Recordad de seguir nuestra grilla aquí en Facebook Live, en Facebook Experiencia Renova. En Instagram también están todos nuestros vivos. Estamos bajando los programas. Les recomiendo en el Instagram, en IGTV, si tienen Instagram. Bueno, después también lo voy a poner en Facebook. Ayer en el programa de radio, Un Encuentro con Jesús, salió el padre Luis Asano, un sacerdote muy conocido de aquí en Argentina, muy fresco, muy lleno de Dios en lo sencillo. Así que cuando lo vean subido, que los vamos a subir en breve, les recomiendo esa hora de programa de radio, que si bien es un programa de radio en vivo, salió una nota muy, muy linda con el padre Luis. Y bueno, y nos estamos viendo. Si alguno se conectó recién como vi, por supuesto que pueden, ya lo guardo y lo pueden volver a ver. Que el Señor los bendiga y los guarde. Para mí es un placer compartir palabra con ustedes. Esto fue Compartiendo Palabra de este lunes. Nos volvemos a ver como todos los lunes a las 4 de la tarde de Argentina. ¿Sí? Cronometrá ahí un poco tu horario en cualquier parte del mundo y si no lo puedes seguir viendo como todos nuestros programas en la semana. Hoy, último programa de este día, en un ratito a las 6 de la tarde, los invito a ver a Nair en El Manto de María, un programa muy lindo dedicado a nuestra madre, a la Madre del Salvador y nuestra madre. Nos vemos, que Dios te bendiga y nos rezamos y nos encontramos en misa virtual o donde nos encontremos. Si necesitas algo, me chateas por privado. ¿Sí? Abrazo fuerte, bendiciones.